Para evangelizar. En Romanos capítulo 10, verso 14 y verso 15, dice la escritura: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin saber quién les predique? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Mire cuán importante es ver, como dice al finalizar el principio del verso 15, dice: ¿cómo predicarán si no son enviados? Por eso Jesús los envió, como miramos en el libro de Marcos capítulo 16, ¿verdad? Pero es importante, hermano, porque como la gente afuera, ¿verdad?, va a invocar al Señor si no creen en Él, ¿verdad? ¿Cómo van a creer si no han oído de Él, ¿verdad? Y cómo van a oír de Él si no hay quien les predique, ¿verdad? Entonces es importante, hermano, que nosotros conozcamos que dentro de las herramientas para evangelizar, necesitamos entender, hermano, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Amén. Las herramientas, hermano, que yo veo, como acuérdense que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que dice que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, ¿verdad? Entonces yo creo de que lo primero que nosotros debemos de tener siempre en nosotros es tener una buena presentación, no solo delante de los hombres, sino delante del Señor también, ¿verdad que sí? Lo siguiente que veo que necesitamos también, hermano, es ser delegados, ¿verdad que sí? Mayormente, hermano, en esta área de... o sea, todos podemos llevar el mensaje de buenas nuevas, pero ese taller se está haciendo en sí, hermano, con una visión, hermano, de poder delegar personas y poder enviarlas, hermano, para que lleven el mensaje, ¿verdad? Y que aquellas personas que no han creído, hermano, puedan oír, ¿verdad que sí? Y que usted pueda llevarle el mensaje de salvación. Lo siguiente que veo como herramienta, hermano, que tenemos que tener siempre es la palabra de Dios. Diga: necesito la palabra de Dios como herramienta, porque, hermano, usted no va a ir a hablarle a la persona de usted, no va a irle a contar algo de otra persona, usted va a irle a hablar de Cristo, ¿verdad? Y para hablarle de Cristo necesitamos tener la palabra del Señor morando en nosotros, ¿verdad? Dar el mensaje de buenas nuevas. Por eso es bueno leer la Biblia, hermano. Mire, pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos guíe siempre a través de su palabra, para poder tener siempre una palabra, hermano, de acuerdo a la necesidad de la persona allá afuera. La siguiente herramienta que necesitamos, hermano, tener claro que nosotros debemos de tener siempre en nuestra vida devocional, mayormente como en esta área de ir a evangelizar, hermano, o de ser un evangelista, es la oración. Vea, una de las herramientas claves, hermano, que necesitamos es la oración. Acuérdense que Jesús, hermano, todo lo que hacía Jesús lo hacía después de la oración, ¿verdad? Por eso la oración, usted y yo sabemos que la oración eficaz del justo, dice, puede mucho, ¿verdad que sí? Entonces hay que orar siempre, hermano, ¿verdad? Porque en la oración, hermano, Dios nos habla. En la oración, hermano, nosotros le hablamos a Dios, y en la oración viene y recibimos dirección de Dios. No solo dirección, sino, hermano, nos embiste con su poder también, ¿verdad? La otra herramienta que es buena también, hermano, que debemos practicar siempre es el ayuno, ¿verdad? Porque escuche bien, hay géneros. Jesús mismo dijo que hay géneros que no salen sino es con oración y con ayuno.
Y acuérdese que vamos afuera, ¿verdad? Vamos allá al campo, hermanos, mire, porque cuando nosotros venimos y nos reunimos como iglesia, este es el campamento del Señor. Pero cuando usted y yo salimos allá afuera, es el campamento del enemigo. Diga que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos la oración y necesitamos el ayuno, ¿verdad que sí? Porque en el ayuno nosotros, hermano, nos ponemos en las manos del Señor para que el Señor destruya todo obstáculo, y así cuando nosotros vayamos a predicar el evangelio, usted vaya preparado, escuche bien, con la palabra de Dios, va preparado con la oración, va preparado con el ayuno. ¿Me entiende? Usted no necesita por fuerza decir, bueno, mañana voy a ir a evangelizar, hoy voy a ayunar, o hoy que estoy en ayuno voy a ir a evangelizar. Usted sus ayunos los puede hacer cuando el Señor lo indique, pero dentro de su ayuno usted le dice, Señor, este ayuno es especialmente para cuando salga el tal día a evangelizar, ver tu respaldo y ver tu gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y entonces usted va preparando el terreno de antemano, ¿verdad? Y ya después usted puede orar otra vez, agradecerle, hacer otro ayuno. Señor, gracias por tu respaldo. Este ayuno es en agradecimiento. Y usted va a ver que todo esto se va formando una vida de hábito en uno. Fíjese, hermano, ¿verdad? Pero estas herramientas son necesarias, porque usted no puede ir a evangelizar si no conoce la palabra. Por ejemplo, hermano, cuando yo le voy a poner un ejemplo mío, cuando yo me convertí al evangelio, hermano, y mi primer salida en la calle, me dijo una persona que yo le comencé a hablar, le dije, fíjate que Cristo le ama, y le di el tratado, y el Señor pues quiere salvar su alma. Y me dice, oh, ¿de qué religión? No, pues soy cristiano. Yo era nuevo hermano, ¿verdad? Y entonces me dijo, oh, bueno, te voy a escuchar si me dices qué es fe, me dijo. Y yo le dije, fe, pues fe es creer en Dios. No, dime en la Biblia qué es fe. Y yo no sabía. Ahora sé. Le puedo dar Hebreos 11, y puedo hablarle hasta de los Hebreos 12, ¿me entiende? ¿Verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero me dijo así, y yo le dije, fe es creer en Dios. No, pero muéstramelo en la Biblia, me dijo. ¿Qué es fe? Y hoy voy a la iglesia contigo. Así me dijo. Y no le pude enseñar. Le dije, bueno, ¿sabe qué? Le dije, mañana vengo, pues cuando me enseñes voy contigo, me dijo. Y entonces ya fui, hermano, a preguntar, fíjate, me pregunta, aquí está, y me explicaron. Entonces ya fui y regresé, pero el bandido no fuera, solo quería probarme. Pero tenemos que saber la palabra de Dios. Dice amén, hermano, ¿verdad? Y la vida de oración. Le estoy contando experiencias mías cuando uno comienza, hermano, en el evangelio, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Pero gloria al Señor, porque todo eso el Señor nos permite a nosotros que pasemos en el principio para que leamos más la escritura. Usted sabe, ¿verdad?, que el Señor nos quiere a nosotros, hermano, que las herramientas que Él nos ha dado a nosotros, las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Él para destrucción de fortalezas, Él quiere que nosotros las sepamos usar. Entonces la palabra es importante. ¿Cuántos dicen amén? Porque acuérdese que usted va a predicar la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. Entonces la oración es importante, ¿verdad? Para siempre, hermano, pedir al Señor guianza. El ayuno, hermano, mire, es importante, escuche bien, para ser más efectivos, porque hay géneros que no salen, hermano, no se van, sino es con oración y con ayuno. Lo quinto que puse, hermano, es, sabemos que hay oración y en la oración se pide guianza, pero necesitamos, una de las herramientas que necesitamos es guianza de Dios, guianza del Espíritu Santo, cómo hablarle a la persona y a dónde ir a hablarle. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces es importante, hermano, que, ¿verdad?, no en el momento, bueno, por ejemplo, antes se daba, bueno, ¿a dónde vamos hoy? Yo que vamos a, no, que,
y entraban en discusión y hasta se enojaban y hermanos se iban a evangelizar enojados. Pero yo les dije, y miren, les dije yo, ustedes son 4, tomen una semana cada uno y oren al Señor donde pidan guianza, donde el Señor quieren que vayan. Si el Señor te dice a ti, oye, a tal lado, entonces todos apoyan. La siguiente semana te dicen a ti, vamos a tal lado el Señor, entonces tú dices y todos te apoyan a ti. La cosa es que cada uno tenga su semana con toda libertad y guianza de Dios para que sean efectivos y trabajemos como equipo. Pero hermano, como muchas veces cada uno quiere sobresalir siempre, y esto no se trata de que uno sobresalga, se trata de llevar el mensaje del evangelio. Se trata de, no es una competencia de ver quién va a ganar almas y que el día que fulano dijo que fuimos a evangelizar, ganaron más almas, y en el día cuando el Señor me dijo, ni un alma cayó, y no, eso no tiene nada que ver, hermano. La importancia es llevar el mensaje. Y le estoy contando con experiencias que hemos pasado aquí en la iglesia nosotros, hermano, mire. ¿Me entiendes? Son cosas que si nosotros, hermano, no tenemos las buenas herramientas, por eso le digo la oración, ¿verdad? El ayuno, la palabra de Dios, pedir guianza del Señor. ¿Dónde quieres tú que vayamos, Señor? Porque necesidad, hermano, hay por todos lados. ¿Sí me entiende? ¿Verdad? Y yo felicito a los hermanos que dicen, hermano, les fuimos a dar de comer a la gente. Amén. Y les dimos la palabra. Amén. Está excelente. Excelente. Pero Jesús no anduvo dándoles de comer. Jesús les dio de comer hasta cuando vio que ya tenían días que lo estaban siguiendo. Y dijo, tienen hambre. Todo el día han estado acá. Hay que darles de comer, dijo Jesús. ¿Sí me entiende? Porque si Jesús los banquetea primero, se van. Entonces, o sea, no se sientan mal, mis hermanos. O sea, yo estoy de acuerdo con ustedes y no hay problema. Yo he ayudado a los hermanos, sí, hagamos. Yo he ido con ellos cuando fuimos a dar café y todo, pero le estoy hablando las realidades de esto. O sea, está bueno hacerlo, hagámoslo, no hay problema. Lo que quiero es llevarlo a una realidad. ¿Verdad? Que cuando usamos las herramientas que el Señor quiere que utilicemos, no hay necesidad ni de llevarles algo. Porque Dios te va a llevar al lugar donde y al alma que tiene necesidad. Sí. Mire, pero si podemos, démosle, pues está bien. Hay que darle de comer al hambriento y todo eso, no hay problema. Pero estamos hablando de llevar ahora el mensaje de buenas nuevas, ¿verdad que sí? O sea, hacer una obra de caridad es bueno y no lo podemos quitar de hacer. Pero lo que tenemos que entender es que eso no es una herramienta, eso es una obra de caridad. Una herramienta es orar, es ayunar, es llenarse de la palabra, pedir guianza al Señor y que el Señor te lleve al alma que está necesitada. Por eso Jesús, cuando llevaba el mensaje, escuche bien, y la gente escuchaba el mensaje de buenas nuevas, se quedaban asombrados, y luego el mensaje era acompañado de milagros, ¿verdad que sí? Porque eso es lo que tenemos que esperar que cause cuando vamos afuera. Porque ¿por qué necesitamos hacer una campaña dentro de la iglesia? ¿Por qué necesitamos nosotros hacer todo esto aquí adentro de la iglesia? Porque estamos acostumbrados así. Pero si usted se da cuenta, el ministerio evangelístico no se realizaba, hermano, dentro de 4 paredes, eran las calles. Lea usted la escritura. Y por mano de los apóstoles el Señor hacía. Dice, mire hermano, no dice en la sinagoga, sino dice en la calle. Pedro dice cuando caminaba, dice por las calles, recorría y llevaba las buenas nuevas, dice sacaban la gente enferma y decía aunque sea con la sombra que les pegue, y dice que la sombra de Pedro cuando les pegaba, muchos eran curados y otros eran liberados. Bueno, ¿dice eso la Biblia o no dice? Dios no cambia su estrategia. ¿Sí me entienden? O sea, la preparación nuestra interna, la herramienta nuestra en nosotros, hermano, mire, puede ser de mucho mayor impacto allá afuera.
porque allá es donde hay bastante necesidad. Al menos cuando yo comencé, hermano, mire, en el evangelio y se hacían campañas evangelísticas, hermano, por eso, gloria a Dios que vamos a hacer campaña evangelística nosotros, pero le he dicho a los hermanos que vamos a trabajar con gente, evangelizar afuera. Amén, porque por lo regular, campaña evangelística, invitamos a otras iglesias. Imagínense a ganarnos a los mismos hermanos. Si la campaña evangelística tiene una meta, es alcanzar almas. ¿Verdad? O sea, una campaña evangelística en la iglesia no es que tú saques a un hermano de otra iglesia y lo traigas para acá. Venga, vas a hacer una campaña, venga, va a estar bueno y a ver si se anima a venirse a la mía. No se trata de eso. Una campaña evangelística es que usted y yo dispongamos traer una persona que no conoce del Señor, un amigo, un conocido, alguien que le hable usted afuera y vamos a tener, yo lo vengo a traer, vamos a tener y usted lo trae y entonces las almas son salvas. Pero los hermanos que ya están congregados, déjelos en paz. ¿Sí me entiende? O sea, le hablo, vea, como hermanos nosotros en el Señor. Si yo algo le estoy diciendo, hermano, y siempre le he enseñado a los hermanos, nunca saque a nadie de otra iglesia. Mire, usted no me ha conocido por un pastor a mí que he conocido líderes de otra iglesia. Mira, venite para acá, fíjate que aquí vos sos una buena herramienta, porque he sido enseñado y he aprendido que si usted saca un líder de una iglesia, a usted le van a sacar 5. Entonces, por eso he aprendido de que mejor, hermano, aquí el Señor forma y aquí el Señor nos saca adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y le estoy explicando todo esto dentro de estos talleres evangelísticos, porque cuando vamos a evangelizar, usted va a encontrar hasta gente. Fíjate que mi pastor me apoya aquí y allá, y si usted anda solo y nadie, el hermano aquí, y el enemigo lo ha bombardeado, que nadie te apoya. Sí, hermano, ¿y dónde queda su iglesita? Ahí llego pues. Y cuando mira uno, por allá anda dando campaña. Entonces tenemos que entender, hermano, por eso le estoy hablando claro dentro de los talleres, que no es de que busque apoyo en la gente, es que tengamos el respaldo de Dios. ¿Verdad? Llevemos el mensaje afuera. Mire, mi hermana María Esther, que está aquí presente, yo la conozco de años y siempre la he visto llevar el mensaje, hermano, en las calles, ¿verdad? Tal vez antes era más que hoy, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Siempre lo lleva, pero pues, o sea, pues antes yo andaba más en la calle, tal vez entonces y la veía más afuera, ¿verdad? Pero gloria al Señor. Pero pues, la conocía para una mujer que, hermano, ¿verdad? Pues yo conozco a sus niños desde pequeños, ¿verdad? Y siempre en la calle la encontraba, cuando iba a evangelizar la encontraba por ahí, evangelizando, siempre, hermano mío, ¿verdad? Y nunca ella ha venido a mí, fíjese, hermano, que nadie me apoya para evangelizar. Porque los que entendemos esa comisión, sabemos que no necesitamos apoyo de ningún hombre, que es Dios quien nos habló. El sabio gana almas. ¿Cuántos dicen amén? El entendido dice, ¿verdad que sí, hermano? El entendido dice, mire, hermano, va a conducir a muchos en el camino de justicia, dice, ¿verdad? Y va a brillar como las estrellas, como dice Daniel, ¿verdad que sí, hermano? Entonces tenemos que ver que esas herramientas, hermano, son necesarias. Pues usted si usted sale, hermano, a salvar las almas, a ver cómo se salvan, hermano, tiene que hacerlo como dice en el libro de Juan, ¿verdad? Capítulo 3, verso 16, porque de tal manera que dice, amó. Entonces, ¿entiende? El amor es una herramienta necesaria para que nosotros llevemos siempre el mensaje del evangelio. Hay que amar las almas, porque las almas son del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, hermano, dentro de las herramientas, usted tiene siempre que pedir guianza al Señor. Nunca vaya solo porque fulano le dijo o mengano le dijo, no, pida guianza. Alguien le sugiere, mire, tal lado, amén, vamos a orarle al Señor y si el Señor nos dirige hacia ese lugar, iremos si el Señor lo permite. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque a veces van a haber hasta deseos de uno ir a tal lugar y el Señor no se lo va a permitir. Y eso es bíblico.
Amén. Acuérdese, vea, Pablo dijo, quería pasar aquí, pero de repente el Espíritu salió y me lo prohibió. Y se fue para otro lado a predicar. Cuando venía de regreso, allá, entonces ahora un ángel le dijo, mire, era un hombre pues en forma de ángel, dijo, pasa por acá, dice, ¿verdad que sí? Donde al Espíritu les había prohibido, ahora ya era tiempo de pasar y entonces pasaron. Y ya era el tiempo del Señor. Amén. Entonces le digo esto porque uno a veces tiene deseo de hacer muchas cosas, hermano, y de hacer esto, pero de repente el Espíritu se lo prohíbe. Algo hay en uno que no lo deja ir. Entonces uno debe de entender que no es tiempo de ir en esa hora, pero que más adelante probablemente el Señor ya le dé la luz verde. Entonces siempre es bueno pedir guianza. Otra de las herramientas que debemos de tener, hermano, mire, hablando respecto a la palabra, son pasajes bíblicos que sean claves y claros con el mensaje que vamos a dar. No le vaya a hablar de Daniel, no le vaya a hablar de Apocalipsis, de los cuernos de acá y hermano, que la bestia y que esto acá, que el Apocalipsis. Por favor, no hable de esas cosas. Ellos no lo entienden. Si no lo entienden ni el que lo está hablando, mucho menos, hermano, la gente que está allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Si le preguntan algo, dígale, bueno, pues sí, ahí está en la escritura, pero yo más que todo vengo a hablarle el mensaje de Jesucristo. Él salva, Él perdona, Él ama. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener siempre versículos claves, mire, en la escritura, ¿verdad? Entonces ya le dije que el primer verso clave como herramienta que tenemos que tener nosotros es el amor hacia las almas y entender, hermano, que Él se dio por amor, de tal manera, ¿verdad? Juan capítulo 3, verso 16, y lo puede leer usted hasta el verso 18, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Usted no iba a llevar un mensaje de juicio a la persona, usted lleva un mensaje de amor y de esperanza. Y entonces dice, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Mire, hermano, verso 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versos claves, Juan 14:6, ¿me entiende? Oh, pero yo mi religión, hay muchas religiones, dígale usted, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, dice amén. Hechos capítulo 4, verso 12, dice también, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. ¿Cuánto damos gloria al Señor? O sea, son versos claves que usted tiene que tener claros. Parece que hermano Víctor me contaba el otro día, él siempre anda su librito cuando hace evangelizar, decís, ¿verdad que sí? Amén. Y él ahí lleva anotados versos claves, porque usted sabe que la gente pide, ¿verdad que sí? O le hace preguntas, si usted lleva ahí algo, su hojita metida en su Biblia o su librito, y usted rápido adiestra su espada. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted sabe que entre más para arriba vamos, la computadora como que se le traban los discos duros, ¿verdad que sí? Entonces necesitamos, hermano, ver rápido por ahí, hermano, mire, y decir, mire, aquí está. Esto es lo que usted está preguntando y esto es lo que le tenemos que dar a usted. Amén. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Jesucristo hombre. O sea, son mensajes, hermano, para evangelizar. ¿Sí me entiende? No le vaya a hablar de los dones del Espíritu Santo, porque no saben. ¿Sí me entiende? O sea, le digo esto porque, hermano, miren, los que hemos salido a evangelizar y no hemos tenido a veces ni una guianza de taller cómo evangelizar, a veces vamos con hermanos y cuando usted mire que la otra persona,
Se acerca al otro hermano y como para oír cómo le va en la evangelización que está haciendo, se da cuenta que lo que le está hablando no tiene nada que ver con la salvación. Mire que si anda así con pantalón se va a ir al infierno. Y eso ni en la Biblia está. ¿Sí me entiende? Y a veces andan condenando y es no, que mire que usted es bautista, pero yo soy pentecostal, ustedes no tienen el Espíritu, y se ponen a pelear entre los dos hermanos que andan evangelizando, hermano. Entonces, esas cosas no se deben de hacer. Amén, eres bautista, te felicito, sigue haciendo tu tarea, amén. Ya el Señor se encargará de ubicarte un día, pero tú en tu tarea. Al menos que le pongan un mormón, un testigo de Jehová, ¿verdad? Entonces, si el Señor le da una palabra, bueno, pero si es de discutir que tu creencia y la mía, eso no es evangelizar, eso es discutir la palabra, y la palabra no es para discutir, ¿verdad? La palabra es para llevar un mensaje de buenas nuevas. Versos clave, estamos hablando de herramientas que tenemos que tener, hermano, para ser efectivos en el evangelismo. Miren. Y a Marcos 16 ya sabemos, verso 16, el que crea y sea bautizado será salvo, ¿verdad? Pero el que no será condenado. Juan capítulo 10, verso 9, dice, Jesús dijo, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, que dice, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús es la única puerta al cielo, es el único medio para entrar al Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y todo aquel que por él entra, que dice, será salvo. Hechos 2:21. Sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor, que dice, será salvo. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Usted lo puede leer, hermano, en el libro de Romanos capítulo 10, donde leíamos anteriormente también, hermano, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Juan capítulo 1, verso 12 al 13, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios, que no nacieron, escuche bien, dice también, de sangre ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Son versos claves, hermano, para ser efectivo. Usted puede tener muchos más versos todavía. Fíjese que nuestra hermana María Esther me compartía a mí este tratado, me lo dio la vez pasada, que ella lo utiliza para hablarle a las personas en el bus, donde quiera que va, ¿verdad? Y dice, es una oración de protección. ¿Quién no quiere protección? ¿Sí me entiende? Pues mayormente la gente de afuera que no sabe nada del evangelio, yo quiero una, y la leen, hermano, mire, y al leerla los puede llevar a que ellos le entreguen su vida al Señor. O sea, hay muchos medios de evangelizar. ¿Sí me entienden? Lo importante es siempre, hermano, estar en lo que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros. Hermano, cuántas almas mueren cada día sin quien les predique el evangelio. Mire, nosotros los hermanos, las iglesias cristianas, peleando entre hermanos, y las almas afuera, hermano, perdiéndose. Ocupemos el tiempo para hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿quiere hacer usted la obra de Dios o no quiere hacer la obra de Dios? Bueno, vamos a ver aquí dentro de las herramientas, hermano. Ya vimos, al menos usted ya tiene esas herramientas claves: la palabra, la oración, el ayuno, hermano, la guianza, pasajes claros, bíblicos, ¿verdad, hermano? Que sean de salvación, no de contradecir las creencias. Usted sabe que a veces hay personas que vienen y preparan, por ejemplo, la idolatría, y miran a uno y es católico, le voy a dar, y le machetea a todos los ídolos. Esa persona no quiere saber de eso. Tenemos que llevar el mensaje de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya el Señor se encargará de tumbarle sus ídolos, sus ideas y todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Usted hable del amor de Cristo. Usted háblele del perdón, usted háblele del plan de salvación, usted háblele, hermano, de que si invoca, confía sus pecados, se arrepiente, se vuelve a Dios, Dios lo perdona, Dios lo salva, es una nueva criatura en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Son preguntas que surgen en ese momento dentro del plan de salvación.
Ahora bien, algo que quería, hermano, dejarle también claro en usted que está aquí en esta mañana, es que el apóstol Pablo dice que él se sentía deudor a este evangelio. Entonces, el evangelio se predica por comisión, por delegación, porque hay que hacerse sabio, el sabio gana almas, pero también hay que entender que el evangelio debe de predicarse porque somos deudores a él. ¿Cuántos nos sentimos en deuda a este evangelio? Porque si este evangelio no hubiera llegado a ti, no hubieras alcanzado la salvación. Entonces Pablo dice que él es deudor a ese evangelio, y Pablo dice, ay de mí si no anunciare este evangelio, dice Pablo, amén. Entonces es importante, hermano, que nosotros miremos también, hermano, que somos deudores cada uno de nosotros a este evangelio. Yo quiero que muchas veces hay personas que dicen, hermano, es que yo no siento hacer eso, yo no siento ir. Mire lo que dice Romanos 1:14. Romanos 1:14 dice que, hermano, tengo obligación tanto con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios, para con los ignorantes. Pero dice, tengo obligación. Diga, es una obligación llevar el mensaje. 1 Corintios 9:16. Porque si predico el evangelio, mire, porque si predico el evangelio, no tengo de qué gloriarme, pues estoy en el deber de hacerlo. Dígale al que está al lado suyo, estamos en el deber de hacerlo. ¿Sí me entiende? Si predico el evangelio, dice el apóstol en 1 Corintios 9:16, dice, estoy en el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio. En otras palabras, hermano, como que en aquel día nos van a decir a nosotros, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con las buenas nuevas? Con tu calzado. ¿Cuántos dicen amén? Porque es un calzado, nuestros pies, ¿verdad, hermano? Que llevan siempre el mensaje de salvación. Acuérdese que el endemoniado de Gadara quería seguir a Jesús. Jesús le dijo, no, ve a tu casa y ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia, dice, ¿verdad que sí, hermano? Entonces, para mí yo creo que estamos en deuda a este evangelio. Amén. ¿Verdad? O sea, Pablo se sentía él en la obligación, se sentía él en la responsabilidad de que tenía que predicar. Mire, pero dice, lo tremendo es que había una base por qué lo hacía, es por amor. Y dice en el verso 23 ahí mismo de 1 Corintios 9, verso 23, dice, y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. ¿Cuántos amamos el evangelio de Jesucristo? Entonces, si amamos el evangelio de Jesucristo, tenemos que darlo por amor. Acuérdense que porque de tal manera Dios amó, que él dio también. Amén. Dice también, hermano, que otra clave para poder usar esas herramientas y llevar el mensaje del evangelio es que tiene que haber un deseo, una pasión, una ansiedad en nosotros, hermano. Mire, porque si usted no tiene deseo, mejor no salga. ¿Sí me entiende? O sea, si usted no siente ese deseo, esa ansiedad de ir, no vaya, porque, hermano, si le dice el pastor, por ejemplo, si el pastor dice, mire, hermano, vamos a agarrar fulano, mengano, vamos a evangelizar. Bueno, voy porque el pastor dijo. Y va sin ganas, no va a haber una efectividad. Tiene que tener un deseo, tiene que tener ansias. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 1:15 dice el apóstol Pablo, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar
el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Mire, hermano, qué tremendo. Tenía ansias de ir a predicar a Roma. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Como que yo le dijera, hermano, ¿y qué le parece si este día vaya a predicar allá al Parque Dolores? Gracias, hermano, estaba ansioso de que me enviara allá. Pero si vamos a asignar a alguien que vaya al Dolores Park, al Parque Dolores, y dentro de todos aquí, que no me diga a mí, que no se fije en mí, y a usted le cae la chibolita. Voy a ir porque pues él me dijo, pero ganas no tengo. No, Pablo dice que tenía ansiedad por estar ahí. Tiene que haber un deseo, tiene que haber una pasión. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando hay amor a este evangelio, cuando hay amor a las almas, cuando hay amor a Dios, cuando hay gratitud, entonces hay ansiedad de estar ahí. Dice amén. Bueno, mire lo que dice aquí también, capítulo 15, verso 20, ahí mismo de Romanos. De esta manera traté, y de ello me honro, dice, de anunciar el evangelio, no donde Cristo era ya conocido, para no edificar, dice, sobre fundamento de otro. En otras palabras, Pablo se sentía hasta honrado de llevar el mensaje del evangelio y llevarlo donde otro no había puesto el fundamento. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está al lado suyo, siéntete honrado. Hermano, no sé si usted se ve así esta mañana, que usted se vea y se sienta honrado, que Dios lo tome en cuenta para ser un portador de sus buenas nuevas, un mensajero de Dios. Mire, como Jonás, ¿verdad? Jonás no estaba ansioso de ir a Nínive. ¿Verdad? Jonás, hermano, cuando el Señor le habló y le dijo, vas a ir a Nínive y vas a decirles que en 40 días esta ciudad será completamente destruida. Su maldad ha llegado hasta acá. Mire, hermano. Y Jonás mejor dijo, mejor me voy a otro lado, dijo, vea, compró su pasaje y agarró por otro lado. No tenía ansias, no tenía deseo. Hermano, mire, Jonás no amaba ni las almas, con eso le digo. Vea que no. Porque, pues si se da cuenta, cuando usted ha leído Jonás, usted se da cuenta que Jonás se enojó porque Dios perdonó a Nínive, a los moradores. Estaban molestos, bien sabía, dijo que si venía, tú los ibas a perdonar. Mire, se enojó, no tenía amor hacia las almas. Mire, y era profeta de Dios. Era profeta de Dios, hermano. Mire. ¿Verdad? Por eso, hermano, mire, estamos viendo herramientas, estamos viendo cualidades que tienen que haber en los que somos portadores, hermano. Mire, verdad, del mensaje de salvación. Usted ha leído, por eso le digo de Jonás en Nínive, ¿verdad? Porque, hermano, a la verdad, el Señor salvó a Nínive de esa destrucción, pero Jonás se molestó porque sabía que lo iban, hermano, mire. Como que usted tuviera un familiar que sabe que es sinvergüenza y lo único que usted está esperando es una noticia que le digan que por allá le dieron 5 balazos. Pero que de repente le digan, fíjate que aquel que andaba así, ahora dirige la alabanza en tal iglesia. Y usted enojado, yo pensé que lo iban a matar y que no. Un Jonás, ¿verdad que sí, hermano? Hay que amar las almas, dígale que está al lado suyo, hay que amar las almas, hay que tener ansias para llevar el mensaje del evangelio, sentirse honrado, hermano, porque es una honra. Mire, hasta para mí estar aquí delante de ustedes es una honra de parte del Señor. Y usted llevar el mensaje afuera es una honra. Que Dios lo tome en cuenta uno a ser portador. Porque yo no he venido a hablarle de mí, no he venido a hablarle, hermano, de las cosas que están en el mundo. Yo le he venido a hablar del Señor. Y el que es del Señor, las cosas del Señor va a hablar. Entonces tiene que sentirse uno honrado, hermano. Mire. Bueno, vamos a ir terminando. Lo último, tener convicción del mensaje. Diga convicción del mensaje.
Porque usted tiene que estar convencido de los pasajes claves que le di. Usted tiene que estar convencido. Usted tiene que estar convencido de las herramientas que utiliza. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, usted tiene que estar convencido que ha sido delegado por Cristo para que lleve el mensaje del evangelio. Usted tiene que estar convencido, escuche bien, de la palabra de Dios que usted sabe, que usted ha atesorado, que usted ha escrito como una herramienta para llevar el mensaje de salvación. Usted tiene que estar convencido que usted oró, hermano, antes de ir a evangelizar, y que Dios, si pasa algo o no pasó, esa era la voluntad de Dios, pero usted sigue la misma estrategia porque Dios no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces siempre convencido, diga convencido, tener convicción. Mire, hermano, Pablo decía en Romanos capítulo 1 verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio. En otras palabras, hermano, si usted sale a evangelizar y de repente ve a alguien que no sabía que usted era cristiano porque en el trabajo usted no quería darse a conocer, no se esconda para que no lo vean evangelizar, evangelícelo. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios, ¿verdad que sí? Para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, dice, y también al griego. Lo siguiente, hermano, estamos hablando de la convicción profunda que debemos de tener, hermano, en el poder del mensaje que llevamos. Jesús mismo dijo en Marcos 8:38, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, dígale al que está al lado, no te avergüences de llevar el evangelio. Usted ha oído hermanos que dicen, ay, es que me da pena. Dice, ¿ha oído hermanos así? No, ¿verdad? Solo aquí en llamada final he oído yo. ¿Verdad que yo he oído, hermano, ¿y por qué vamos a evangelizar? Es que me da pena, dice. ¿Verdad? Y ¿cuál es la diferencia de pena a vergüenza? Mi abuelita dijera la misma charada, la misma cosa, hermano. Pena o vergüenza. Mire, pena dice, ay, es que soy un poco tímido, dice. ¿Y qué hay si esa timidez es vergüenza? Usted y yo hemos conocido gente que dice, ay, es que yo soy muy humilde. Mire, qué pobre hemos sido. Y son unos grandes altivos, entonces no son humildes. ¿Ha conocido personas? Yo he conocido personas así, hermano. Es que yo vengo de una familia bien humilde, nunca tuvimos nada, pero de repente uno los trabaja y son bien orgullosos y altivos, entonces no son humildes. Después usted aprende a conocer la diferencia. Me da pena y me avergüenzo. Para mí es la misma cosa, para mí, ¿verdad? Si a usted le da pena, pues que le siga dando pena, y a mí me va a dar vergüenza. Pero mire, es que Jesús es claro aquí, dice, mire, cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria, mire, de su Padre con sus santos ángeles. Dígale al que está al lado suyo, no nos avergoncemos del evangelio. No te avergüences de las palabras del Señor. Antes bien, hermano, mire, sintámonos personas honradas que somos escogidas por Dios para ser portadores, hermano, de estas buenas nuevas de salvación. Amén. Llevar el evangelio entonces es estar calzado y tener buenos sus pies. ¿Alguna pregunta, hermano, que usted tenga respecto a esto, del tema de evangelismo? Cómo evangelizar, cómo ser más efectivo. Yo creo que, hermano, siguiendo las herramientas, hermano, mire, la oración, el ayuno, el leer la palabra, todo esto, hermano, el Espíritu Santo nos capacita para toda buena obra. ¿Alguna pregunta? Sí, hermana.
Amén. Una carnada. Ajá. Amén. La carnadita. Amén. 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 Sí, no, yo como les dije, yo no estoy en desacuerdo, ¿verdad? Por mí no hay problema si funciona y Dios lo permite y provee, está bien. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Llevar la carnada, ¿verdad? Pero lo que yo estaba tratando de entender en esto es que Jesús llevaba el mensaje, la gente lo seguía, cuando ya los miraba, les daba de comer, ¿verdad? Pero también, como les dice, yo los haré pescadores de hombres, ¿verdad? Entonces los pescados no van a llegar si no ven la carnada, ¿verdad, hermano Víctor? ¿Verdad? Yo puedo tener la vara y tirar el anzuelo sin nada, ni un pescado me va a caer ahí, ¿verdad? Pero si, pero si, pero si pongo la carnada, hermano, entonces ahí va a haber algo. Entonces, si está funcionando, por mí, hermano, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermana María Esther.